Bien, queridos, matemáticas. Voy a empezar hablando de la asignatura de matemáticas. Yo era un tipo de letras. Quiero decir que yo en matemáticas me he ido al hoyo un montón de veces. Decían los profesores que yo no le suspendo a usted, es usted el que se suspende. Y la grandísima mayoría de las ocasiones es cierto. O sea que no, el profesor tiene que poner la nota que tiene que poner y habitualmente no va a hacer unos desparrames tremendos para bien o para mal. Yo de matemáticas, pues eso, desde quinto de GB diría yo hasta segundo de BUP, solo recuerdo a un profesor de matemáticas. Era un tipo que tenía un cierto elemento hosco, seco, pero que a pesar de todo yo siempre he pensado, porque alguna vez con el paso de los años me lo llegué a encontrar, me tomé un café con él, ya fuera del ámbito escolar y demás, y siempre he pensado que tenía un fondo de una cierta amargura por problemas personales, etcétera, pero en el fondo creo que tenía una parte tierna, y por eso, a pesar de que, repito, muchas veces fui al hoyo con él, pues creo que era un tipo que valía la pena. Imaginad todos que ha terminado la lección, ni Cristo se ha enterado de nada. Bueno, alguien se enteraría de algo, ¿vale? Había alguno que se le daba bastante bien la asignatura. Y llegaba el momento de salir a la pizarra. Entonces el profesor decía, hoy va a salir, y todos como cabrones mirando para el suelo. Estábamos mirando al suelo, como para no contactar visualmente con él, como si eso facilitara más el que te sacara. Hasta que al final decía, Pepito. Entonces ya todos respiraban aliviados, menos Pepito, que sentía que se le caía el mundo encima, ¿no? Ese Pepito, que en alguna ocasión fui yo mismo fui a veces ese Pepito, pues ponía alguna barbaridad o estaba especialmente desacertado. Y en ocasiones el profesor soltaba una parida a propósito del desaguisado. Sus golpes, sus puntazos eran acerados. La gente se reía. Y se reía sonoramente, de una forma franca, de una forma real, no estaba aquello impostado. Entonces el profesor soltaba una segunda apostilla, lo cual provocaba una nueva catarata de sonrisas aún mayor. Y con cierta frecuencia, siempre eran los mismos, eran 3 o 4 tipos acráticos, libertarios, libérrimos, desmadrados. En medio de esa carcajada, imaginad a 40 animales de 2 patas riéndose de buena gana, había algún tipo que soltaba un alarido bestial. O sea, el grito de Munch se quedaba en una mariconada al lado de aquello, ¿no? La gente se descojonaba, tal cual. Era una cosa brutal, bestial. Eso hacía que se produjera un momento de silencio. Y entonces cuando la gente se daba cuenta de que Pepito ha pegado un rebundo brutal, se volviera a descojonar. Entonces el profesor, que en aquella época gloriosa se podía fumar en clase y todo, el tío estaba fumando, era un gran fumador, y cogía el cigarro y decía, ¿quién ha sido ese cafre? Y el fulano en cuestión decía, he sido yo. El tipo salía allí y le pegaban un coin. No es que fuera un golpe salvaje, pero le pegaban un golpecito y tal, ¿no? Si el coin, debe ser una onomatopeya eso de coin, era un tanto fuerte, a veces el alumno, delante de todos, le decía, así. Y el profesor se daba cuenta de lo que le habían dicho, la gente se reía y le decía, a ver si te doy otro. Recuerdo que por aquel entonces existía la costumbre de decir las notas en público, cosa que a mí no me gustaba, pero por una razón muy sencilla, porque yo creo que a la gente le importaba un comino que yo tuviera un insuficiente en matemáticas o que yo tuviera un sobresaliente en historia. Es decir, no es que digas, me hubiera gustado que hubieran dicho solamente mis buenas notas, no. Mi padre, que en gloria esté, cuando llegaban las Navidades, pues me daba alguna vianda rica, alguna buena pastilla de turrón, algún buen vino, o brandy, o coñac, o no sé qué puñetas,
para este profesor, ¿vale? Porque yo era malo en esa asignatura, ya digo, era muy malo en esa asignatura. Yo a veces le decía a mi padre, mira, papá, he hecho un examen tan espantoso que aunque le lleváramos el mejor jamón serrano del mundo, esto no va a poderse aprobar. Que sí, cógelo, llévale esto, aquello que pasa allá. Y recuerdo que el cabronazo, cuando iba diciendo las notas, al llegar a mí, decía, mira, el examen ha sido espantoso, ni regalo ni nada. Dale las gracias a tu padre, pero es que el examen que has hecho es tan impresentable que no hay manera, ¿no? Fijaos que con este hombre tuve, lo digo también con una cierta ironía, tuve la experiencia traumática que para mí supuso que en segundo de BUP, por primera vez en mi historia, me tuve que quedar para septiembre. Me jodió un verano, entre comillas, el verano de segundo de BUP. Me quedaron para septiembre matemáticas y física-química. Asignaturas genuinamente de ciencias en las que yo no es que fuera malo, era peor. En una ocasión, cuando estábamos con lo de las ecuaciones y demás, una vez nos puso un examen y recuerdo que en lo de las ecuaciones había varios métodos para despejar las incógnitas, ¿vale? Y uno de ellos se llamaba Cramer. En uno de esos exámenes me dio un cierto ataque de locura, un yuyu. En valenciano se diría, fue un pensat y fet. No nos había puesto ninguna ecuación para resolver con el sistema de Cramer. Y yo, por mis cojones, puse ahí una ecuación. Que no estaba en la pregunta, o sea, me puse yo mismo una pregunta y la resolví. Y cuando llegó el momento de decir las notas y tal, el profesor me dijo, bueno, vamos a ver, lo que has hecho ha sido demasiado para el cuerpo, porque yo puedo comprender que un tío que tenga un dominio magistral de la cosa y tal, tenga el acto de variedad de decir, mira, te lo hago todo bien y encima esto de propina. Pero es que has hecho un examen espantoso, te has puesto tú mismo una pregunta y encima la has hecho mal. La has resolucionado mal. Y a partir de ese momento el tipo, con cierta frecuencia, me llamaba Cramer. Allá por el año 77, si memoria no me es infiel y no soy futbolero, España se estaba jugando la clasificación para el Mundial de Fútbol de Argentina del 78. Esa tarde España tenía que jugársela contra Yugoslavia. Y si no me equivoco, jugaban en Belgrado. Es un partido mítico que incluso la gente que no es futbolera recordará, tendrá referencias, porque Juanito hizo un gesto obsceno a la grada y le regalaron con un botellazo, le pegaron un botellazo. Y creo recordar que el gol de España que nos llevó al Mundial lo metió Rubén Cano, y que creo que jugaba en el Atlético de Madrid. Bien, centro del tiro. El profesor, con un par, fue a clase, pero nos puso unos deberes y se pasó toda la puñetera clase pegado a la radio. Debió pensar, vamos a ver, ya tiene narices que yo tenga que venir aquí a dar clase hoy. Y otra ocasión también concreta en la que el tipo no dio propiamente clase, sino simplemente dijo, bueno, yo me quedo aquí físicamente, pero hay otras cosas más importantes. Fue el 23 de febrero del 81. La mañana siguiente tuvimos clase con este hombre. Todavía estaban los militares, los guardias civiles dentro del Congreso. Entonces el tipo de nuevo pasó de todo y dijo, vamos a ver, chavales, os pongo estos ejercicios, yo me pego la radio a la oreja y me paso toda la hora oyendo esto porque esto es historia. Reitero que este tipo del que hace ya una eternidad que no sé nada, no sé ni siquiera si estará todavía en el mundo de los vivos o se habrá ido ya a criar malvas, tengo un recuerdo en el que prima mucho más lo positivo que lo negativo y este fue mi profesor de matemáticas, insisto, muchos años. Ahí queda eso. ¿Quién ha sido ese cafre?